¿Te imaginas que una sola carta pueda romperte más que 1000 declaraciones en vivo? Una hoja escrita en silencio, con rabia, con amor atorado, con el coraje de quien lo dio todo mientras veía cómo la cambiaban como si fuera nada. Kazu no hizo circo, no pidió lástima, no vendió su dolor. Pero sí escribió. ¿Y lo que puso ahí? No era cualquier cosa. Era una carta que hablaba de traición, de abandono, de cómo se sostiene a una hija sola cuando el mundo está más pendiente del nuevo amor de tu ex, que de lo que te rompió por dentro. Una carta que nunca llegó a manos de Nodal. Pero que, si tú la escuchas hoy, no vas a poder volver a ver su historia igual. ¿Fue un adiós lleno de clase? ¿Una advertencia fina disfrazada de despedida? ¿O el grito silencioso de una mujer que eligió sanar en vez de destruir? Esto no es novela. Esto pasó. Y hoy, por primera vez, lo vas a sentir. Aquí en Fama al Día VIP, porque aquí no lloramos por likes. Aquí contamos lo que se calla por dignidad. Dicen que cuando una mujer se sienta en silencio, no es porque no tenga nada que decir. Es porque está a punto de escribir algo que va a arder en el alma de quien lo lea. O de quien debió haberlo leído, y no lo hizo. Esa noche, mientras medio mundo dormía creyendo que ya todo estaba dicho, Kazu agarró una libreta vieja, una pluma que ya ni tinta tenía, y empezó a escupir lo que había guardado por meses. No hubo testigos, no hubo manager, ni stylist, ni fotógrafos. Solo ella, en pijama, con el corazón molido, y su hija dormida en la otra habitación, sin saber que su madre estaba escribiendo la carta que su padre nunca mereció leer. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué no le mandó un audio, un mensaje, una entrevista explosiva? Porque Kazu no es de andar pidiendo atención. Es de las que prefieren escribir en privado, aunque el mundo la ignore. Porque sabía que si hablaba, le iban a decir ardida. Le iban a inventar cuentos. La iban a tachar de todo menos de sincera. Así que escribió con la furia de quien fue cambiada por otra. Pero también con la dignidad de quien no necesita venganza para cerrar un ciclo. Y mientras Nodal hacía duetos, stories, y se perdía entre aplausos que no le tocaban, ella escribía. Y no cualquier cosa. La carta arranca con una frase que no es reclamo. Es un disparo. ¿Te imaginas cuál fue la primera línea? ¿Crees que fue un "te extraño"? No, carnal. Fue un "te perdono, pero no te olvido". Y eso apenas es el arranque. Lo que sigue, te va a volar la cabeza. Te fuiste, pero te ibas desde antes. Así, sin hola, sin ¿cómo estás?, sin fecha. Nada de introducciones bonitas. Solo esa línea. Seca. Letal. Como cuando alguien te dice lo que no quieres oír, pero sabes que es verdad. Esa frase no se le ocurre a alguien que quiere herir. Se le ocurre a quien ya se cansó de llorar en silencio. A quien ya entendió que el abandono no empieza con la maleta. Empieza con el desinterés. Porque no fue de un día para otro, ¿eh? No fue que Nodal se levantó y dijo, ya no la amo. Nel. Fue lento. Fue silencioso. Fue esa forma de mirar sin mirar. De contestar sin ganas. De acostarse en la misma cama pero dormir como si estuvieran a 1000 kilómetros. Y Kazu lo aguantó. Porque sí, las mujeres fuertes también se aferran. Esperan. Se inventan excusas por el otro, aunque por dentro ya sepan que todo se fue al carajo. Y él, bien gracias. Haciendo lives, sonriendo en premios. Tirando rolitas, mientras en privado ya se reía con otra. Y lo peor, ni siquiera tuvo el valor de cerrar bien. ¿Tú crees que él se imaginaba que cada ausencia suya se convertía en una frase más en esa carta? ¿Que cada noche sin hablar era otra línea escrita con rabia? Porque esta carta no se escribió con tinta. Se escribió con lágrimas secas. Con las palabras que no se dicen por orgullo, pero que por dentro te revientan el alma. Y dime tú, ¿alguna vez sentiste que alguien seguía ahí solo por no quedar mal? ¿Qué te estaban dejando poco a poco, sin avisarte? Comenta aquí abajo, porque lo que viene ahora ya no es dolor, es aceptación. Y eso, raza, eso es lo que más jode. Yo me enteré, pero fingí que no sabía nada. ¡Pum! Otra línea. Otra daga. Pero esta, va directo al hígado. No es coraje, no es despecho. Es esa confesión que uno escribe cuando ya no hay a quien gritársela. Cuando el mundo entero ya hablaba de la otra. Y tú, con la cara bien puesta, sigues tomándote la foto, cantando en el show, cargando al bebé, como si no estuvieras rota por dentro. Kazu no fue tonta. Fue más inteligente que todos. Porque sí sabía. Porque ya le habían contado.
Porque ya había visto los gestos, los mensajitos disfrazados, las complicidades públicas mal actuadas. Pero eligió no hacer escándalo. Eligió el silencio. ¿Sabes lo que es tragarte una verdad sabiendo que te están viendo la cara? Sonreír cuando por dentro estás gritando. Dar entrevistas cuando lo único que quieres es cerrar la puerta y llorar hasta quedarte dormida. Y no fue que le partió el alma que él estuviera con otra. Fue que tuvo que fingir que no sabía. Que todavía creía. Que no veía venir lo que todos ya cuchicheaban a sus espaldas. Mientras él se tatuaba el cuerpo como si eso limpiara su conciencia. Mientras salía con sonrisas nuevas. Ella aguantaba la vergüenza de saber que el mundo entero sabía lo que ella no decía. ¿Y qué hizo? Nada. No vendió la historia. No se fue a llorar a ningún programa. No pidió justicia en redes. Solo escribió. Y esa frase, yo me enteré, pero fingí que no sabía nada. No es un reclamo. Es una sentencia. Es la voz de todas las que han tenido que tragarse la traición con elegancia. Porque el mundo no está listo para ver a una mujer herida con dignidad. Y tú que estás leyendo esto, dime, ¿alguna vez hiciste como que no veías, solo para no perder lo poco que te quedaba? Coméntalo. Porque lo que sigue, ya no es aguante. Es justicia emocional. Y Kazu la cobró con pluma, no con escándalo. Me hablaban de ti, y yo defendía lo indefendible. Una línea sin anestesia, sin escudo, sin filtro. Porque eso hizo Kazu durante meses. Tapar los huecos que él dejaba mientras él salía por la puerta de atrás. Le llegaban DMS, chismes, miradas que decían, mana, date cuenta. Amigas que dudaban si contarle la neta o guardar silencio para no verla desmoronarse. Y aún así, ¿sabes qué hacía? Lo defendía. Lo pintaba como un vato confundido, como si no supiera bien qué hacía con su vida. Cuando en realidad era el mismo que brillaba en backstage mientras la otra lo miraba como si ya trajera anillo puesto. ¡Qué coraje, carnal! Porque mientras medio México la tachaba de premio de consolación, ella sosteniendo todo con la mandíbula apretada. Ni una entrevista pidiendo lástima. Ni un post ardido. Cero indirectas. Solo la música, el escenario y una hija a quien mirar a los ojos. Sabiendo que el hogar bonito, que soñó se le había desmoronado sin aviso. ¿Quién hace eso hoy? En un mundo donde todos publican su drama en tiempo real. Ella lo guardó en papel. Y ahí dejó la confesión que más escuece. Te defendí, aunque tú ya jugabas en otro equipo. Eso duele más que cualquier infidelidad, porque cuando te rompen con hechos lo superas. Pero cuando tú misma te pones la venda para no ver la realidad, la culpa se te queda tatuada en el alma. ¿Tú también defendiste a alguien mientras ya te traicionaba? Déjalo en los comentarios, porque estas historias no son solo de artistas. Son de la vida real. Y lo siguiente que viene en esa carta no es solo una confesión. Es una despedida que suena a sentencia. Prepárate. No te fuiste, te borraste solo. No es poesía. Es un putazo suave. La línea que marca el punto exacto donde el amor se cae al suelo y no se levanta. Donde ya no hay llanto. Solo dignidad sangrando bajito. Porque no hubo despedida formal. Ni, tenemos que hablar. Ni un pinche, gracias por todo. Nodal simplemente se empezó a ir. Así, despacito. Como quien se va borrando en silencio, esperando que el otro no lo note. Pero Kazu sí lo notó. Desde que los mensajes tardaban más. Desde que, voy a grabar, sonaba más a excusa que a pasión. Desde que su risa ya no era suya. Y con otras, parecía sonar más natural. Y ella lo sintió. En la piel. En el pecho. En esas noches donde lo abrazaba, pero ya no lo sentía. ¿Y qué hizo? Nada. Se quedó. Porque aún quedaba una hija que apenas empezaba a decir, papá, sin saber que ese, papá, ya estaba con un pie fuera. Y en vez de hacer escándalo, de ir a llorar a la tele, de aventar indirectas como otros, ella escribió. Y escribió con esa rabia elegante que tienen las mujeres que ya no suplican, solo entierran. No te fuiste, te borraste solo. Una frase tan fina como letal. No culpa. No odio. Solo la constatación de que él se fue mucho antes de irse. ¿Y tú, que estás viendo esto? ¿Alguna vez te borraron sin despedirse? ¿Alguna vez seguiste amando mientras ya te estaban olvidando? Déjamelo en los comentarios. Porque esto no es de farándula. Esto es vida. Y si tú también crees que Kazu merece ser escuchada, suscríbete ya a Fama al Día VIP, dale like y comparte este video con quien necesite entender que el amor no siempre se termina con gritos. A veces solo desaparece. Y lo que sigue, es una teoría que te va a volar la cabeza. ¿Y si todo esto no fue casualidad?
No eras frío, ya estabas en otro fuego. Así lo soltó Kazu en la carta. Y con solo esa línea, nos quedó claro que esto no era solo despecho, era una verdad envuelta en cenizas. Porque no hablaba de indiferencia. Hablaba de que él ya estaba en otra historia. Mientras ella seguía creyendo que el cuento de hadas todavía no se acababa. Y aquí viene lo incómodo. ¿Desde cuándo estaba Ángela en la foto? ¿Desde la gira? ¿Desde antes que naciera su hija? ¿Desde que Nodal y Kazu aún eran felices en Instagram? Piénsalo bien. Las señales estaban ahí. Presentaciones juntos. Conciertos donde se buscaban más con la mirada que con el micrófono. Sonrisas que no eran de amistad, eran de complicidad. Y esa canción, Dime cómo quieres, que ahora suena más a Dime cuando empezamos a jugar este jueguito. ¿Tú crees que es coincidencia? Porque mientras Kazu se partía la madre criando, componiendo, sobreviviendo al juicio público, él ya cantaba con otra, ya brillaba con otra, ya se escribía un final feliz, mientras la historia con ella se caía a pedazos. ¿Y sabes qué es lo peor? Que tal vez nunca la engañó de cuerpo, pero la traicionó de corazón. Porque el desamor no empieza cuando besas a alguien más. Empieza cuando dejas de mirar a quien te esperaba despierta. Y eso fue lo que escribió Kazu. Con tinta, con llanto seco y con una verdad que quema. No eras frío. Ya estabas en otro fuego. ¿Tú qué piensas? ¿Esto fue casualidad? ¿O el show estaba armado desde antes y solo nos vendieron la versión más bonita? No supe qué dolía más, tu silencio, o como la veías a ella con los mismos ojos que antes me juraban amor. Con esa puñalada escrita, Kazu no necesitó soltar nombres. Todos los que vimos aquel video sabemos perfectamente de quién hablaba. Foro Sol, reventado. Miles de celulares grabando. Luces, humo, mariachi encendido. Y en medio de todo, la amiguita, la compañera de dueto, la niña consentida del regional. Ella entra al escenario y Nodal la recibe con un preciosa, que sonó más cama que canción. Se cruzan miradas, se les escapa la sonrisita cómplice. Y un segundo después, todo México lo sintió. Ahí había algo más que música. ¿Prueba? La cámara no perdona. El gesto de ella mordiéndose el labio. Él acomodándole el micrófono como si fuera un secreto íntimo. Esa curva en la sonrisa que no se le vio a Kazu en todo el show. Mientras tanto, detrás de telones, Kazu, con su hija en brazos, tragaba el trago más amargo de la noche. No podía gritar, no podía llorar, no podía arruinar el espectáculo. Tenía que quedarse en silencio, mientras el hombre que prometió cuidarla le regalaba el escenario a otra. Y lo peor, lo hizo enfrente de ella. Sin vergüenza, sin disimulo, como si su mera presencia ya sobrara. ¿Alguna vez has tenido que sonreír mientras otro se sienta en tu lugar? Eso vivió Kazu. Una cachetada pública camuflada de colaboración musical. Muchos quisieron catalogarlo como química artística. Pero el lenguaje corporal no miente, raza. Miradas largas. Gestos nerviosos. Sonrisas que chispean solo cuando la cámara enfoca a cierta persona. Aquella noche no se cantó un hit. Se cantó un adelanto de la traición. Y aunque medio internet fingió ceguera, Kazu lo sintió en la piel. Su lugar ya no era suyo. Lo que viene a continuación no es otra escena. Es la verdad que todos vimos pero ninguno se atrevió a decir. Y estaba en cada segundo de esa presentación. Prepárate, porque el próximo giro no trae música. Trae nombres, fechas y el momento exacto en que el cuento de hadas se convirtió en guión de venganza. Me di cuenta que no me perdías, me soltabas. Así, sin adorno, sin metáforas cursis. ¿Esa frase no se escribió para llorar? Se escribió para abrirte los ojos a madrazos. Porque una cosa es que te pierdan sin querer, y otra muy distinta es que te suelten con toda la intención. Y eso fue lo que le pasó a Kazu. Mientras la raza se hacía bolas con Sinodal, estaba confundido. Si seguía dolido. Si lo de Ángela fue muy repentino. Ella ya sabía lo que nadie quería aceptar. No fue que la perdió. Fue que decidió soltarla. A sabiendas. Con alevosía y ventaja. Y aquí es donde empieza a apestar el cuento. Porque después de la ruptura, ¿qué vimos de él? Nada de respeto. Nada de duelo. Nada de me duele, pero tengo que seguir. Solo conciertos, carcajadas. Y besos nuevos para la portada de People en español. ¿Eso es amor que se acabó? ¿O amor que ya se había mudado de cama meses antes? Y mientras él se paseaba con su nueva felicidad, Kazu regresaba al escenario sola, sin escándalo. Con su hija en brazos. Su voz intacta.
Y una libreta donde escribió lo que millones no se atreven ni a decir en voz alta. No fue víctima. No hizo berrinche. No salió a vender su dolor. Solo habló donde más duele. Con verdad. Y sí, puede que no haya habido lágrimas de él en pantalla. Pero tampoco hubo respeto. Porque una cosa es enamorarte de alguien más. Y otra muy diferente es hacerlo mientras aún compartes casa, hija y cama con quien te lo dio todo. Y lo más grave, nadie lo quiso decir. Ni los medios, ni los colegas, ni los influencers de amor libre. Todos se quedaron en el discurso fácil de, pues ya pasó, la vida sigue. Nel. Lo que pasó fue una traición con moño rosa y discurso de madurez. Pero aquí en Fama Aldeia VIP, no nos tragamos cuentos. Decimos lo que todos vieron, pero nadie se atrevió a decir. ¿Tú también sentiste que el calendario no cuadraba? ¿Que las miradas eran muy calientes para ser tan nuevas? ¿Que el duelo duró lo mismo que una story en Instagram? Entonces prepárate. Porque lo que viene en esa carta ya no es poesía. Es una bomba que estaba esperando explotar. No fue que me reemplazaras, fue que ya estabas con ella cuando aún dormías conmigo. Y ya con eso, se acabó el debate. Se acabaron las teorías. Se acabó el no sabemos bien qué pasó. Kazu lo dejó clarito. No es coraje, no es despecho, no es invento. Es una verdad escrita a mano, con el pecho abierto y el alma hecha trizas. Y esa línea, esa maldita línea, es como un cachetadón en seco pa' todos los que aún creen que lo de Nodal con Ángela nació después. Nel. No nació. Ya estaba. Ya existía. Ya respiraba en la sombra. Y aquí viene lo más fuerte. Kazu no lo gritó. No lo subió en un post. No buscó cámaras. Lo escribió en una carta que nunca pensó publicar. Y eso, raza, eso le da más peso que 1000 entrevistas exclusivas. Porque mientras el país entero babeaba por la nueva parejita del regional mexicano, había una mujer que acababa de parir, que aún tenía los puntos de la cesárea, y que ya cargaba el doble peso, el de criar sola, y el de saber que la traición ya estaba sentada en la mesa. ¿Y sabes qué es lo más cabrón? Que ni siquiera se trata solo de infidelidad. Se trata de cómo lo hizo, de cómo dormía con ella, y soñaba con la otra, de cómo cargaba a su hija, mientras armaba dúos románticos con otra voz. Esas cosas no se tapan con eran solo rumores. Porque aunque nadie haya dicho los nombres, el público no es idiota. Y la línea del tiempo no miente. Las sonrisas de Ángela no eran tan inocentes. Las miradas de Nodal no eran tan artísticas. Y esa carta, ese papel que nunca llegó a sus manos, hoy es más revelador que cualquier chisme. Porque no se escribe una frase así, si no te quemaron vivo por dentro. No fue que me reemplazaras, fue que ya estabas con ella cuando aún dormías conmigo. Y ya está. ¿Y tú? ¿Crees que Kazu aguantó más de la cuenta? ¿O que Nodal jugó con fuego sabiendo que iba a quemarlo todo? Déjalo en los comentarios, porque lo que viene después es la última página, la más fuerte, la que nadie esperaba. Y sí, va a doler. No te odio, me diste la mejor lección, no todos los amores se quedan, pero algunos se quedan a deber. Así se cierra la carta, pero no se cierra la herida. Porque lo que Kazu escribió no fue una despedida con dolor, fue una despedida con dignidad. No lloró por likes. No buscó cámaras. No lanzó indirectas ni hizo trending topics. Escribió. A solas. En silencio. Con el alma rasgada, pero de pie. Y esa última línea no fue para él. Fue para todas las mujeres que han tenido que ver cómo alguien se va, pero todavía se queda su sombra en la casa. Porque decir no te odio no significa que no haya dolor. Significa que ya no te pertenece, que lo soltó sin escándalo, sin espectáculo, y sin pedirle explicaciones al mundo. Y mientras muchos aplauden romances reciclados, y otros creen que una nueva novia borra un pasado incómodo, ella se sube a un escenario y hace que el público grite su nombre. Kazu no necesitó destruir a nadie para brillar. No necesitó vender drama. Ella renació, a su ritmo, a su modo, con su hija en brazos y fuego en la garganta. ¿Y ahora esa carta? Ya no es una carta. Es un manifiesto. Es un espejo para quien ha amado a ciegas. Y también una cachetada elegante para quien se fue sin cerrar la puerta. ¿Y tú? ¿Crees que una carta así debería quedarse guardada? ¿O crees que el mundo necesita leer más verdades así, sin filtro y sin miedo? Déjamelo en los comentarios. Y si tú también sentiste que esta historia no se podía quedar enterrada,
Suscríbete ya a Fama al Día VIP. Aquí no endulzamos los chismes. Aquí los servimos sin azúcar, con chile del que pica, y con las lágrimas secas. Porque hay historias que merecen ser contadas. Y mujeres que merecen ser escuchadas aunque ya no griten. Y lo que viene después de esta carta no es solo un nuevo capítulo. Es una advertencia. Cuidado con subestimar a una mujer que escribe lo que tú no te atreves ni a pensar. Nos vemos en la próxima bomba. Aquí, en Fama al Día VIP.